Qué importante es entonces que la iglesia conozcamos y entendamos el plan de Dios. El plan de Dios siempre apunta a las naciones, siempre. Por eso Él dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento. Y si algo se ha dejado de hacer en la iglesia es prácticamente la ejecución del plan. Se han hecho muchos planes, pero se ha dejado por un lado durante mucho tiempo este plan maravilloso del Señor. Y no se ha entendido que Él nos hizo parte de su plan y nos llamó para la ejecución de su plan. Entonces, tener claridad de que que la iglesia somos esos agentes y que en el propósito de Dios, como leíamos en Efesios 3, 10 al 11 en la Nueva Traducción Viviente, con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. ¿A quiénes? A todos los gobernantes y autoridades invisibles e invisibles, a todos los gobernantes y autoridades invisibles, que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús. En otro tiempo, esto se trabajó en hacer guerra espiritual, en reprender, en atar. Y cuando aquí la escritura y el diseño dice que es mostrando la multiforme sabiduría de Dios. No es con guerra espiritual como en otro tiempo, de manera quizá pentecostal se hubiera hecho. No. Cristo no vino a hacer guerra. Si usted y yo vemos, no se fue al monte, a tal monte a hacer guerra. No. ¿Cómo el Señor llevó a cabo el plan? Mostrando la multiforme sabiduría de Dios. Tan lindo, ¿verdad? Como quisieron atacarlo muchas veces. Y en una de ellas, que lo hemos mencionado, le dicen, ¿es lícito pagar impuestos al César? A ver, qué difícil en el sentido de que si él decía sí, el pueblo se venía en contra de él. Y si él decía no, entonces las autoridades se venían en contra de él. Qué difícil, ya estar en medio de dos y decir, bueno, ¿y aquí qué respondo? Pues porque como que pareciera un callejón sin salida. Dice uno, bueno, ¿y aquí qué respuesta doy? Pero ahí viene la expresión y mostrar esa multiforme sabiduría de Dios. Bueno, ¿quién está acá en la moneda? El César. Pues denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. No, cualquiera diría, ¿qué hago aquí, hombre? ¿Para dónde agarro? Si digo esto, me toca esto, y si digo esto, también me va mal. Ahí es donde ya la iglesia debemos estar mostrando esa multiforme sabiduría de Dios. Entonces, no es con guerra espiritual, no es con esto, con lo otro, no. Es con la multiforme sabiduría de Dios que la iglesia vamos a mostrar, o debemos ya demostrar. Bueno, entonces, ¿qué nos corresponde para poder cumplir este plan a las naciones? Definitivamente debemos ser, por supuesto, dijimos, expertos, pero ¿qué necesitamos? Yo quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 21 en la Nueva
traducción viviente. 2 Corintios. Veamos esa tarea. 2 Corintios 5, 18 al 21 en la nueva traducción viviente siempre. Dice en la nueva traducción viviente, y todo esto es un regalo de Dios. ¿Qué es todo esto? ¿A cuánto le gustan los regalos? Y todo esto es un regalo de Dios. ¿Quién nos trajo qué dice? ¿Se acuerda de reunir? ¿Qué es reunir? Volver al origen, traernos de vuelta. Nos trajo, ¿qué dice? De vuelta a sí mismo. Fue Él, o sea, no fue nosotros. Por eso dice que Él nos amó primero, ¿sí o no? Sí. Él es siempre. Él nos trajo de vuelta a sí mismo. Me gusta mucho esta versión. Pero ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado, después de traernos de vuelta consigo mismo, ahora dice, y Dios nos ha dado una tarea, diga una tarea. ¿A cuántos les gustan las tareas? Algunos no las hacían, ¿verdad? A ver, pues, pero esta nos las ha dado Dios. Y Dios nos ha dado la tarea. ¿Cuál es esa tarea hermosa que el Señor nos ha dado, nos ha encomendado? Es que primero nos corresponde a nosotros como iglesia la ejecución de ese plan, mostrando la multiforme sabiduría de Dios. Pero aquí nos da más claridad de esa tarea, de esa ejecución, cómo se va a llevar a cabo ese plan. A través de esa tarea, ¿y en qué consiste esa tarea? En reconciliar. Otra vez, reconciliar. Es que desde que quedó todo desligado de Cristo, una vez o un tiempo estuvo unido y ahora quedó desligado, pero también no solo desligado, sino también en enemistad. Es que cuando hay que reconciliar, voy a decirlo así, en la iglesia evangélica se manejó mucho tiempo ese término reconciliar. Y mucha gente se retiraba un tiempo, venía y decía, otra vez me voy a reconciliar. Y se iba otro año, regresaba otra vez y decía, me voy a reconciliar. Y se volvía eso, ¿qué? Un hábito ya a cada poco tiempo, reconciliando, usaban ese término. Pero en realidad, el nuevo nacimiento es reconciliación, porque estábamos en enemistad con Dios. Y entonces, en esa reconciliación, para volvernos en amistad, dice Job, vuélvete en amistad con Dios. Pero para volvernos en amistad con Dios, no puede ser a través de otra forma o de otra manera o de alguien más, sino que solamente a través de Cristo. Pero ahora que Él primeramente nos hizo volver, nos trajo de vuelta a Él por medio de Cristo, todo aquel que ya está de vuelta en el Señor por medio de Cristo, asume esa tarea de también llevar a otros también de vuelta al Señor, de llevar a otros a reconciliarse también o a estar
en amistad con Dios por medio de Cristo. Por eso la tarea, dice, es reconciliar a la gente con Él. Y luego en el 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. ¿Qué estaba haciendo Cristo en la cruz? ¿O qué estaba haciendo Dios en Cristo cuando estaba en la cruz? Dice, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Pero luego dice otra vez, y nos dio a nosotros. A ver, es que para reconciliar a la gente con Dios, para traerlos de vuelta a Dios por medio de Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí es donde quiero remarcar un poco esta deficiencia que se ha tenido a nivel general. A ver, una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Mateo capítulo 4 dice que Cristo iba predicando y enseñando. En algunos templos decimos, ahí está el programa de predicación y se deja, hay unos lugares ahí para colocar la información, y a veces entra uno a los templos y dice programa de predicación, así, miércoles tal hermano, el otro miércoles tal hermano, o tal día tal hermano. Hay un programa ahí para 3 meses. Y dice, me toca predicar dentro de mes y medio. Pero al entender ahora, entonces, sí, programa de predicación, entonces va a haber evangelismo ese día. Pero entonces vengo y escucho y no, el hermano está dando una enseñanza, no una predicación. Entonces, Jesús predicaba las buenas nuevas del reino. Es que la predicación tiene que ver ¿con qué? Con el anuncio, con el mensaje de las buenas nuevas, con la predicación del Evangelio de Cristo. La proclamación también dice en algunas versiones de esas buenas nuevas. Entonces, a veces se escucha un mensaje o se dice va a haber un mensaje evangelístico. Hablemos de una actividad, se convoca a personas inconversas y de hecho la predicación va dirigida a personas inconversas. La enseñanza va dirigida a personas nacidas de nuevo. Porque la enseñanza es discipulado, entonces ya se está edificando a las que ya tienen fundamento, que es Cristo. La predicación, el mensaje de las buenas nuevas va enfocado ¿a quién? A la persona inconversa. Por eso es buena noticia para llevarla a que esté de vuelta o a que se reconcilie con Dios, a nacer de nuevo, pues ese es el objetivo de la predicación. Entonces, es importante saber distinguir esto, porque a veces alguien cree que está evangelizando, pero al escucharlo está enseñando. No sé si me doy a entender. O sea, evangelice a su compañero, a su amigo. Sí, dice, y le está hablando, dice uno, le está dando una enseñanza, no le está presentando el mensaje del Evangelio de Cristo. Si ya le presentó el mensaje del Evangelio de Cristo y fue efectivo en trazarlo y nació de nuevo la persona,
Ahora sí viene la enseñanza. Si ese es el orden en Mateo 28. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Previo a eso hubo evangelismo. Luego de ese evangelismo, guiar. Y entonces ya viene enseñar, porque ya se convirtió la persona, ya nació de nuevo. Ahora viene la enseñanza para desarrollar todo lo que tiene esta persona. Procesos que decimos o que asumimos, sí, no, sí, así se hace, está bien, pero en la práctica no se sabe muchas veces distinguir. O sea, diríamos esto, pues ya se da por sentado de que sí, pero en la práctica no se da, porque al no haber multiplicación, al no haber resultados, al no haber gente nueva convertida, podemos ver que no se está llevando a cabo. Entonces, para poder llevar a cabo este plan y para poder reconciliar a las personas, al mundo, con Dios, a través de Jesucristo, porque es por medio de Jesucristo, dice siempre en continuidad del 19, y nos dio a nosotros, qué lindo como lo muestra. ¿Qué cosa? ¿Cómo es ese mensaje? Otra vez, ¿cómo es ese mensaje? ¿Lo vemos así como tal? Me gusta porque dice en otra versión, ese mensaje de vital importancia. Así es este mensaje maravilloso de reconciliación. Verlo así como tal. El que no lo ve como ese mensaje de vital importancia o como ese mensaje maravilloso de parte de Dios, entonces no lo da porque no lo ve como tal, no le da el valor que realmente tiene ese mensaje. Claro, ahorita vamos a ver qué contiene ese mensaje. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. 20. Así que somos, hay una versión que dice, representantes de Dios, embajadores de Cristo. Y Dios, dice, hace su llamado por medio de nosotros. Mire ese agente que Dios usa para llamar a los demás, es usted, soy yo. Les digo a los hermanos, a ver, póngase de pie, hermano. Muéstreme aquí a quienes de toda la congregación llamó Dios por medio suyo. Ponga atención, dice que al ser embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Y hoy pregunto acá, si yo le digo a alguien, hermano, párese, póngase de pie, vaya a señalarme a cuántos ha llamado el Señor aquí por medio suyo. Qué lindos. ¿Verdad que venga alguien y diga, sí, mire, pues a la familia allá me usó a mí el Señor para llamarlos, yo los evangelicé. A la familia de allá me usó a mí para evangelizarlos, los llamó por medio mío. A la familia de allá también yo fui el instrumento para llamarlos, el Señor los llamó por medio mío. También a la familia, diría uno, todos, este hermano entendió que Él es el agente, el embajador que Dios está usando para llamar a todos a reconciliarse con Él. Pero ese hermano también entiende el contenido del mensaje y está siendo efectivo, porque cuántas familias hay que Dios llamó por medio de este hermano como instrumento. Por eso lo que decíamos antes de los templos.
vernos todos así, como tal, como lo que somos, esos agentes, esos embajadores. ¿En cuánto tiempo esto ya no cabe otro más? Por eso, cuando el Señor ha hablado de esa multiplicación, de dar de ese fruto, ¿se acuerda de ese plan que diría, ¿y eso cuánto? Y eso ya no se cumplió, ¿verdad, pastor? Tal vez no era de Dios, ¿verdad, pastor? Solo el ejemplo de Apocalipsis 22, y da su fruto cada mes. Solo ese ejemplo del árbol que da su fruto cada mes. ¿Se acuerda cuando hacemos esos números? 100 hermanos en enero dieron su fruto. En febrero hay 200 dando fruto cada mes, un fruto cada mes. Pero estos 200 hermanos en febrero, porque ahora son 200 en febrero, dan su fruto en ese mes. En marzo son 400. Esos 400 dan fruto ese mes. En abril son 800. A ver, así un cálculo nada más así aproximado, 200 sillas, entonces de enero para abril, 4 servicios, porque el templo ya es obsoleto. Ahora entendemos por qué en el plan de Dios y en el tiempo de Dios los templos están quedando sin gloria, porque están quedando obsoletos en el plan de Dios y en el tiempo de Dios. En abril, dando un fruto cada mes, pues. 4 servicios el domingo, 800 personas. Pero no porque en mayo, un fruto cada mes, en mayo serían 1,600 personas. En junio, y algunos ya no les alcanzan los dedos ahí. ¿Cuánto? En julio. En agosto. Lo voy llevando en agosto. ¿No se me ha perdido? ¿Cuánto? 12,800 acá. No es posible, pues. Claro, viéndonos como lo que somos, embajadores, Dios llamando a través de nosotros. Por eso vuelvo a preguntar y no me conteste. ¿A cuántos de los que están acá ha llamado el Señor por medio suyo? No, fíjese, pastor, aquí en Waukegan ya está todo lleno del Evangelio de Jesucristo. Ya no hay. Mira. Se cerraron las cantinas, las cárceles, mira, ya todo mundo se convirtió al Señor. Ese es el plan de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús y poner todo bajo la autoridad de Cristo. Pero los instrumentos para ejecutar ese plan, ¿quiénes somos? La iglesia, nosotros. Ser efectivos, porque el Señor ya nos dio a nosotros este maravilloso mensaje
de reconciliación. Entonces somos embajadores de Cristo y Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por medio de nuestro pecado, fuera la ofrenda por medio, ayúdeme ahí. Quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado, ahí está. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Detengámonos ahí en el maravilloso mensaje. ¿Qué contiene ese mensaje? Es que es el Evangelio de Cristo, para empezar. Es la buena nueva de Jesucristo. Voy a ir a evangelizar allá. Fíjense, mire, ¿y con qué voy a evangelizar? Con el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta, nada más. Evangelicé, pastor. No, fue a recitar una porción de las Escrituras, pero no llevó el maravilloso mensaje del Evangelio de Jesucristo. El inconverso no necesita ahorita oír otra cosa. No necesita saber nada más que conocer y escuchar de Cristo, la buena noticia. Por eso es buena nueva, buena noticia. Y al ver en 1 Corintios 15, del 1 al 8, me gusta mucho esta versión, tal vez ve que la utilizo mucho, pero muy clara la Nueva Traducción Viviente. Dice la Nueva Traducción Viviente, verso 1. Con razón, cuando veo al apóstol Pablo evangelizando naciones. El Señor así le dijo, ¿cómo se llama este discípulo? Ananías, que fue a ministrar al apóstol Pablo. Porque instrumento útil me es este. Y luego dice, va a ir delante de reyes, va a ir a las naciones. Tenía muy claro para qué el Señor lo había llamado. Ah, sí, pero porque él era apóstol, pastor, mire cómo lo escogió, dice él, desde el vientre de su madre. No, a todos nos ha dado, ¿qué cosa? La tarea de reconciliar al mundo con Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que contiene? Por eso digo, qué claridad el Espíritu mostrando a través del apóstol Pablo acá. Dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia. Fíjense cómo dice, que ya les prediqué. A ver, aquí está el apóstol Pablo mostrando cómo evangelizó allá en Hechos, ¿qué? 18. Cómo él llegó a Corinto, no había ni un solo convertido en Corinto. Dice que una familia de un tal Crispo fue la primera familia que se convirtió ahí en Corinto. Mire cómo llegó a Corinto, se juntó con Aquila y Priscila, tenían el mismo oficio que era de, ¿qué dice? De fabricar tiendas de campaña. Trabajaban en las tiendas de campaña, producían, pero
Su objetivo era evangelizar a la ciudad de Corinto. Se convierte en la primera familia. No sé si el apóstol Pablo lo estaban amenazando, pero el Señor le dice: no temas, no calles, habla. Porque mucha gente de este lugar, de esta ciudad, me pertenecen. No calles y no temas. Habla. Aquí hay gente, muchas familias que me pertenecen. Fíjese que estas familias nunca habían escuchado de Cristo. Pero el apóstol Pablo entiende el llamado, que era por medio de él, como instrumento y como embajador, que el Señor iba a llamar a todas esas familias. ¿Cuántas familias tendrá el Señor aquí en Waukegan? ¿Dónde, hermano Ariel? ¿Cuántas familias tiene el Señor ahí en Indianápolis? Elgin, ¿así? ¿Cuántas familias tiene el Señor en estas ciudades? ¿Y a cuántos utilizó el Señor para llegar a esas familias en Corinto? Solo uno. Uno que tenía claridad de que él era el encargado de llevar el plan de Dios a esa ciudad y de realizarlo. Pero ahora mire, pero también tenía claridad del mensaje, del maravilloso mensaje que tenía que llevar a esas familias, porque esas familias, aunque el Señor ya las tenía, porque dice: tengo muchas familias que me pertenecen ahí, en esa ciudad, pero había que volverlos a Dios, reconciliar a esas familias con Dios. Y para ello no puede ser a través de otra forma, no hay otro medio que solo a través del mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es ese mensaje? Si tiene que ver con Cristo, ¿qué contiene? No sé si lo estoy diciendo así bien, pero quiero darme a entender. Dice: la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Vuelvo a repetir, en Hechos 18, él fue a predicar a Corinto. Ahí inició la obra en Corinto. Mire qué manera de iniciar las obras en cada lugar. Ah, sí, pastor, porque él era misionero. No, él era instrumento de Dios. Luego dice el verso 2: esa es la noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Pero en el 3 dice: yo les transmití a ustedes lo más importante. ¿Cómo miraba el apóstol Pablo el mensaje? ¿Cómo miramos hoy como iglesia el mensaje? Mejor lo pregunto de otra manera. ¿Qué va a pasar cuando miremos el mensaje como lo más importante? Es que ahí está un punto muy importante también. ¿Qué tan importante es el mensaje para nosotros? Este mensaje.
Con razón, dice el apóstol Pablo. No, dice, desde Jerusalén hasta Ilírico, alrededor de todo el Mediterráneo, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Sí, pues sí, para él era qué. Para él no había nada más importante que ese mensaje. Pero ¿qué cosa? Transmitirlo. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante. Pero dice, y lo que se me había transmitido a mí también. Lo que tengo te doy, dijo Pedro también. El ser expertos en transmitir esa buena noticia. A mí me transmitieron ese mensaje de vital importancia. Por eso yo lo pude transmitir también a ustedes, dice. Vernos como tales, transmitiendo el mensaje. ¿Cuál es? Dice, Cristo murió por nuestros pecados. A ver, es que es el mensaje del Evangelio de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Siguiente. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Como es el mensaje del Evangelio de Cristo, entonces la predicación tiene que ver con la cruz, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, tal como dicen las Escrituras. Eso fue lo que yo les transmití, dice el apóstol Pablo. Ese mensaje de vital importancia que tiene que ver con Cristo, con la cruz, con la muerte, con la sepultura y con la resurrección. Un día me decía el apóstol Ronald, estoy trabajando con la iglesia. Nos sentamos y le digo, a ver, hermano Abraham, háblame de la sangre de Cristo. Sí, que era roja. No me estoy diciendo eso. Estoy diciendo que me hablé de la sangre de Cristo con las Escrituras. Hermana Evita, de la cruz. Y así. Ariben, de la sepultura. Jeremías, de la resurrección, pero con las Escrituras. Híjole, concordancia. A ver, sangre, la sangre de Cristo. ¿No es lo primero que hacemos? Ir a la concordancia. Cruz. Te tira. Hagamos la prueba, pastores. Hagamos la prueba. Sí tiene 45 años el hermano de estar acá, sí, pero quiero escucharlo evangelizar. Escuchémoslo evangelizar. ¿Cómo transmite el mensaje de las buenas nuevas? Y que claro, el mensaje que yo les transmití, que también a mí me transmitieron. Cristo murió conforme a las Escrituras. Fue sepultado conforme a las Escrituras. Y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Si usted y yo vemos
Solo los voy a mencionar como ejemplo para no tomar mucho tiempo, pero todos conocemos estos ejemplos. Es que al conocer bien la buena noticia, veo este ejemplo que lo hemos mencionado y muy claro, un Felipe muy entendido en la predicación de las buenas nuevas. No voy a mencionar tanto, pero va el eunuco. Claro, ahí hay mucho más que ver, pues, o sea, saber escuchar. Un ángel le dice, ve camino a Gaza, se levanta, esa obediencia de Felipe, sin cuestionar, bueno, ¿y qué tengo que hacer ahí? No tengo nada que ir a hacer a ese camino, es desierto. Hace calor, peligroso. No, yo ni loco me meto ahí, pues, ¿verdad? No, entendido. Ah, vaya, ¿dónde? Ahí en el camino desierto, camino a Gaza. Ah, perfecto. Va caminando, ahora el espíritu. Viene el eunuco, acércate a ese carro. Perfecto. Si usted ve, no le está dando tanta explicación ni preguntándole, ¿y qué les digo? ¿Y si me mandan por allá? No. Se acerca al carro, atento, Isaías 53. Claro, ahí no tenía capítulos, pues. Eso ya se lo agregaron, pero para darme a entender, va leyendo Isaías 53. Va escuchando. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Hey, ¿entiendes lo que lees? Yo no, dice. ¿Tú sí? Yo sí. Explícame pues, súbete. ¿Cómo me gusta? Porque dice, comenzando desde esta escritura. ¿Qué le dice a usted eso? Comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Cristo. Ay, yo ahí no he leído. Salmo 23 le voy a explicar. Salmo 23. Juan 3:16. Comenzando desde esa escritura. Y si usted y yo vemos Isaías 53, no, Isaías 52 todavía, al final. Dice, desfigurado su rostro. Su rostro quedó ¿cómo? Desfigurado. Una vez un pastor de la misión se accidentó ahí en la autopista Palín-Escuintla. Yo vi el accidente, yo iba de estudiar, iba en un bus, cuando vi el carro dije, ese carro se parece al del pastor, pero como iba en el bus, seguí, no me imaginé. Llegando a la casa me dice mi pastor, se accidentó el pastor, Daniel se llamaba en ese entonces. ¿Era él el que estaba ahí? Sí, me dice. Un carro se salió de su carril, se pasó al carril contrario y el motor del otro carro quedó metido entre la esposa y el pastor. Acá. Y me dice mi pastor, vamos a verlo al hospital de Amatitlán. Vamos pues al otro día. Pasamos frente a él, entramos a la sala. No, no creo que sea, y pasamos. Y le preguntamos a la enfermera, mire, buscamos al pastor. Él es, dice. Él es, sí. Irreconocible, desfigurado. A ver, ¿por qué dice de Cristo desfigurado? Irreconocible. Le dieron de puñetazos, dice. Le dieron de varazos. Le arrancaron la barba.
así dice, le arrancaban la barba, le escupieron el rostro, desfigurado. Luego dice, azotado. El apóstol Pablo dice, ¿sabes por qué lo dice así, verdad? Yo siempre pregunto, 40 azotes menos uno. ¿Por qué no dijo 39? ¿Ah? Pero ¿sabes por qué le dice así? 40 azotes menos uno. Sí, así no. Fíjese que ese azote, tuve la oportunidad de ver ese azote que usaban romano para castigar. 4 tiras de cuero, trenzadas, un hueso de carnero. Pero el hueso de carnero de la espina dorsal, de donde salen las costillas, entonces con 2 puntas. Otros 10 centímetros, otro hueso de carnero. Otros 10 centímetros, otro hueso de carnero largo. Las 4 puntas, plomo al final de cada una. Cada hueso hacía 2 heridas. Cuando daba el golpe, se iba enrollando, y por último pegaban las 4 bolas esas de plomo. ¡Pum! Reventaban cuando pegaban. ¿Cuántas heridas provocaba cada hueso? Más las 4 que provocaban las de plomo. Más rasgaba cuando eso quedaba enrollado y jalaba. Por eso dice, oiga, como dice, estoy mencionando Isaías 53. Molido. Molido, dice. Azotado, molido. ¿Cuántas heridas provocaba? Por 39 azotes, que era el castigo. Con razón dice desfigurado, molido, despreciado, desechado. No digamos después clavos en sus manos, en sus pies, corona de espina, la herida en su costado, por eso ya había entregado el espíritu. ¿Cuántas horas colgado en la cruz desde las 9 de la mañana, desangrándose? Y ya sin sangre el corazón todavía funcionando. Porque cuando le mete el azote, dice, sacó agua y sangre, ya estaba bombeando agua el corazón. Eso no puede ser, pues, en alguien, pero porque en Cristo sí. Porque la muerte, la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué la muerte no podía? Porque la muerte en realidad no pudo con Cristo. Fue Él el que entregó su espíritu, pero porque no le encontró ningún motivo. Eso prolongó el sufrimiento. Tan fácil entonces entender. Todo lo que contiene el mensaje de la buena nueva. ¿De quién habla eso? Dice el eunuco. ¿De él o de algún profeta? Vení para acá. Y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Aquí hay agua, dice el eunuco. Quería tirarse del carro. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entendió que todo lo que Cristo sufrió, padeció, esa buena noticia. Él ocupó tu lugar. Eso que te tocaba padecer, eso que te tocaba sufrir por causa de tu pecado, ya está pagado. Cristo pagó el precio en la cruz. Él soportó todo.
Esa es la buena noticia. Eso. Pero mire, yo les digo a algunos, a ver, ¿está usted sano, gracias a Dios? Y viene, Ari, ven, te tengo buenas noticias. Ya encontraron la cura para tu mal. ¿Qué mal? Yo no tengo ningún mal. No, ya hay una vacuna para tu enfermedad. Yo no tengo ninguna enfermedad. Ari, ven, está sano. Pueden seguir descubriendo y encontrando vacunas, pero para Ariben esa no es buena noticia, porque está sano. Al más rico del mundo viene y le dice, mire, usted se acaba de, allá en Guatemala le llama que es la Santa Lucía, se ganó la Santa Lucía usted. ¿Cuánto? 500,000. Gasto más en irlos a traer, mejor quédese con eso. Para él no es buena noticia. Para él no es buena noticia. Tiene tanto que se ganó algo. Dice, no, eso a mí no. Entonces, ¿pero por qué es buena noticia este mensaje maravilloso? Porque también hay que hacernos entender o hacerle entender a la persona que es enemigo de Dios porque tiene una naturaleza pecaminosa. Y que esa naturaleza pecaminosa lo tiene condenado a morir separado de Dios y por toda la eternidad. Pero que ya no tiene que pagar. Porque ya Cristo pagó el precio. ¿Saber qué? Transmitir. Yo les transmití, dice, esa buena noticia. Mire lo que contiene esa buena noticia. Con razón, el apóstol Pedro, allá en Hechos capítulo 2, después de la experiencia de la venida del Espíritu Santo, si usted ve desde el capítulo 2, desde el verso 14, se pone de pie Pedro, el apóstol Pedro. Poniéndose en pie, dice Pedro, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Si usted ve, está explicando, pero en el verso 22, todo el mensaje de Pedro, pues solo voy a ir resaltando para no tomar todo, pero en el 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pero empieza hablando de, por ejemplo, en el 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. 24, al cual Dios levantó sobre los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Si usted le pone atención al mensaje del apóstol Pedro, todo el mensaje es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso está predicando, la muerte, la sepultura, todo el mensaje de Hechos 2. Él está predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Claro, hay miles de oyentes. Pero vamos a esto. A ver.
En el 32, a este Jesús resucitó Dios de entre de los muertos. Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Solo voy resaltando ahí. 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Todo el mensaje, ¿con qué tiene que ver ese mensaje de las buenas nuevas? Muerte, sepultura, resurrección, cruz. No tiene otra cosa. Por eso es que la predicación de las buenas nuevas. Bien trazada las buenas nuevas, bien trazadas las buenas noticias. Mire qué provoca. 37. Mire lo que provoca ese mensaje, esa buena nueva en aquel que nunca ha oído de Cristo. Al oír esto, no aquello, no lo otro, no ocurrencias, no cuentos, no historias. Es específico, ¿verdad? Al oír esto, pero al ver todo esto que predicó el apóstol Pedro, la cruz, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y que ahora el Padre lo hizo Señor y Cristo, porque le está predicando a gente inconversa. ¿Qué provoca? ¿A qué apunta? ¿A qué lleva esa predicación bien trazada? Se compungieron de corazón. Si alguien me lee otras versiones. Se compungieron de corazón. ¿Qué provoca eso? El escuchar lo que Cristo sufrió, padeció. ¿Por qué? ¿Cómo ocupó mi lugar? ¿Cómo ocupó el lugar de todo el mundo? ¿Qué provoca eso cuando se entiende en el Espíritu? Esas palabras. Ajá. Mire qué estaba haciendo el Señor, trabajando en el espíritu de ellos. ¿Acaso no dice así la palabra de Dios, que es una espada de dos filos? ¿Qué más dice que hace? Penetra hasta partir el alma. ¿Qué más? Escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta los tuétanos, discierne, dice. Es que estaba haciendo ¿qué? Atravesado su corazón con esta palabra. Claro, viene la pregunta ahora. Pero, mire, es que esa pregunta es como resultado de algo que ya está pasando en ese corazón. El Espíritu, por supuesto, porque dice, el Espíritu convence. Pero, ¿cuándo es que el Espíritu convence? Es que todo va relacionado. Yo quiero que el Espíritu convenza, pero yo estoy trazando otra cosa. No estoy siendo exacto en trazar la buena nueva. Entonces el Espíritu no convence. ¿Cuándo es que el Espíritu convence? Cuando está siendo bien trazada esa buena noticia. Entonces ya ahora el Espíritu haciendo su trabajo, atravesando el corazón y convenciendo de pecado, trabajando en el espíritu de esa persona
Viene la pregunta. ¿Qué debo hacer? O como dice, ¿qué haremos? ¿Qué sigue? Claro. No es un patrón, ponga atención, no es un patrón. No es antes como decía, el ABC del Evangelio. No, no es un patrón, no es así. Ya vimos cómo lo trazó Felipe, muy efectivo. Cómo trazó el apóstol Pedro, cómo trazó el apóstol Pablo. No era un patrón. Pero sí debe ser trazada esa buena nueva con exactitud, atravesar el corazón de la persona con esta palabra, con la buena noticia. Entonces viene la pregunta, ¿qué haremos? El carcelero, ¿qué dijo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El eunuco, ¿cuál fue su reacción? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A ver, mire qué provoca esa buena noticia. Pero ahora viene lo siguiente. Pudo haber predicado muy bien, excelente, se compungió la persona. Aquí puedo arruinar todo y cambiar el fundamento. Bueno, ¿ya entendiste? Sí, va. Repetí una oración de fe conmigo. Uy, ya arruinó todo. Yo siempre me he preguntado, ¿quién inventaría la oración de fe? ¿Quién inventaría esa oración de fe? Repetir, solo está repitiendo lo que yo estoy diciendo. Repetí conmigo. Padre, vengo a ti. Soy pecador. Te entrego mi vida. Como lo he dicho, yo no veo a Cristo diciéndole a la samaritana, repetí una oración de fe. A Mateo, repetí una oración de fe. A Zaqueo, repetí una oración de fe. A la mujer sorprendida en pecado, repetí una oración de fe. Ahí se distorsionó y se cambió el fundamento a poner un fundamento diferente. Eso hay que ser muy cuidadoso para poner bien el fundamento. En las campañas que se hicieron en el 2019, 2020, estaba en una de ellas y pasa el pastor y dijo, quiero hablarles de 4 cosas. Arrepentimiento, creer, confesar y por último, bautizar. Se dedicó como 20 minutos a cada uno, 10 minutos. Pero yo dije, el pastor no está evangelizando. Él está guiando. Mire el orden. Evangelizar, transmitir bien la buena noticia, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Bien trazado, provocó que se compungieran. ¿Qué hacemos? En esa pregunta, ¿qué hacer? Ahora viene guiar. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué haremos? Ya fue trazada la buena nueva, ahora ellos están compungidos y el Espíritu trabajando en ellos, convenciéndolos de pecado. Ahora viene como un experto, el apóstol Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese. Guiar. Ese guiar a ese proceso. Arrepentirse, explicar por supuesto que es que entregar esa naturaleza pecaminosa. Creer por qué fue que Cristo padeció, murió y resucitó.
creer que Cristo murió y resucitó, confesar a Jesús como el Señor de su vida a partir de ese momento y ser sepultado para resucitar para vida nueva. Eso ya es guiar a la persona. Dije, no es un patrón, pero también son, ¿qué? ¿Qué etapas? Que no puedo obviar ninguna de ellas. Que debe de hacerse como tal. Amén. En otras palabras, llevar a la persona a que se identifique con Cristo. En ese proceso, después de presentarle la buena nueva, a que se identifique con Cristo en su muerte por cuanto está muriendo al pecado. En su sepultura por cuanto está siendo sepultado juntamente con Cristo. Y está resucitando juntamente con Cristo. Ese proceso en un discípulo así está siendo bien plantado. Ese discípulo jamás nada lo desarraiga de ahí al estar siendo plantado. Porque lo llevó en el proceso a identificarse con Cristo. En su cruz, el apóstol Pablo dice, crucificado estoy juntamente con Cristo. Morimos juntamente con Cristo, somos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo. Por eso todo el que traza esta buena noticia, esta maravillosa noticia, como dice, debe estar identificado también. Debemos de estar identificados con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Amén. No, esto de fruto cada mes no se va a detener entonces. Es que entramos a la etapa que el Señor anunció hace muchos años. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese plan? Reunir todas las cosas en Cristo Jesús, ponerlas bajo la autoridad de Cristo a través de este maravilloso mensaje. Pero siendo, ¿qué cosa? Expertos en trazarlo. Atentos a lo que el Señor quiere también hablar a nuestro espíritu. No es de forma locada. ¿Ahora a dónde voy? Ahora voy a este lugar. No, ¿ahora a dónde voy? No. Es con dirección del Espíritu. Hay un pasaje que a mí me gusta tanto, que espero encontrarlo acá. Si lo encuentro, se lo doy. Aquí tiene que estar. A ver. Juan 6, 44 y 45.
Veamos esto. Mire por qué tenemos que entender muy bien cómo trabaja el Señor. Juan 6, 44 y 45. Dice: ninguno puede venir a mí. A ver, ninguno puede ir a quién. Primero entendamos quién es el que está hablando acá, o quién dijo esas palabras. ¿Quién las dijo? Vaya. ¿Qué dijo Cristo? Ninguno. ¿Qué es ninguno? Nadie. Imposible. O sea, si no es así, no puede ser de otra manera. Ninguno puede venir a mí. Fíjense pues, Cristo lo está diciendo. Si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué llegamos usted y yo a Cristo? ¿Quién nos llevó? El Padre nos llevó a Cristo. Pero ¿no es Cristo el que nos lleva al Padre, pues? No, entendámoslo. A ver. Nadie puede llegar a Cristo si el Padre que me envió no le trajere, y le resucitaré en el día postrero. Siguiente. Escrito está en los profetas. Se está haciendo referencia a un pasaje de Isaías. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, a ver, entendamos. Aquí sí necesito, ayúdame, hermano Ari, ven. Alguien más que me ayude acá, porque si no, no lo vamos a entender. Por favor, hermano Jere. Bueno, solo vamos a hacer nada más para explicarlo. Dice Cristo: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Mire, todos los que trabajan para que nazca alguien de nuevo. Aquí necesito a alguien más. A ver, por favor, Benji. A ver, a Benji lo conoció el Señor desde antes de la fundación del mundo y lo apartó. Ahora, Benji, a ver, es enemigo de Dios, del Padre. Pero el Padre lo conoció desde antes de la fundación del mundo. Y el Padre quiere volverlo a Él. Pero entonces el Padre, para volverlo a Él, no hay otra forma, solo por medio de. Entonces dice: nadie viene a mí si el Padre ¿qué? No le trajere. Entonces aquí falta alguien. ¿Quién falta? Es que dice, está llamando a los demás por medio de ¿quién? De nosotros. El Padre puede hacer todo acá, trabajar con Benji, llevarlo a Cristo. Y entonces Cristo llevarlo al Padre. Él no llegó al Padre, porque para llegar al Padre tiene que ser por medio de Cristo. Entonces el Padre ya trabajando, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Pero ahora necesita
Sí, pero aquí falta alguien. Ah, la iglesia. La iglesia. Ayúdeme, hermana Evita. Entonces, hermana Evita, ¿cuántos se alegran de tener a hermana Evita acá con nosotros? Qué bendición tenerla acá con nosotros. Ahora, para resumir todo esto, hermana Evita se ve como embajadora de Cristo. Y Dios está llamando a todos por medio de ella. Ahora, en el plan de Dios está traer a Benji a Cristo. Pero el instrumento, ¿quién tiene que ser? Vamos con Evita. ¿Qué tiene que hacer entonces, hermana Evita? Sí, todavía no. Todavía no. ¿Qué tiene que hacer? Trazarle las buenas nuevas de Cristo. Hablarle de Cristo. Transmitirle las buenas nuevas para que, mire quién más trabaja, para que el Espíritu Santo lo convenza de pecado. ¿Por qué tiene que ser exacto y perfecto este trabajo? No, así dije, ¿cómo? Alocadamente. No. Por dirección del Espíritu. El Espíritu le está indicando. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. A este ya lo aparté. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Cuál es la intención de Dios? Llevar al eunuco. El Padre trabajando y llevando al eunuco a Cristo. Pero necesitó de un Felipe. Mire qué tarea más hermosa. Fíjese que los ángeles no pueden hacer ese trabajo. Quisieran hacerlo, si les dicen a los ángeles lo hacen, pero a ellos no les está permitido hacer este trabajo. Ellos no tienen permitido evangelizar, presentar esta buena nueva. El privilegio ha sido para nosotros esta tarea maravillosa. Entonces, transmitirle la buena nueva, el Espíritu Santo convence de pecado y entonces lo lleva ¿a quién? Lo lleva a Cristo. Y ahora Cristo, por medio de Cristo, ¿lo lleva a dónde? Lo lleva al Padre. Pero hay una palabrita ahí. Sí está la palabra enseñar, perdón. Pero tiene que oír. A ver, entonces, haga como que lo está evangelizando. Mire qué lindo esto. Sí, oiga pues. Benji. A ver, esto es precioso. Benji no está oyendo a hermana Evita. ¿Está oyendo a quién? No, pero pastor, pero si es hermana Evita quien está evangelizando. Sí, pero Benji está oyendo al Padre. Y al entender lo que le está hablando el Padre a través de hermana Evita, entonces ¿qué hace? Entonces, cuando ya entendió lo que el Padre le habló a través de Evita, viene a mí, dice Cristo. Pero si hermana Evita le habla de la gran tribulación, solo poniendo un ejemplo, del anticristo, de las 10 plagas. No, pero pastor, pero están las escrituras. Pero es que estoy hablándole de las escrituras, pastor. No. Está hablándole el Padre a través de hermana Eva. Él aprendió, por ende entendió. Entonces viene a Cristo, su proceso de nuevo nacimiento. Y por medio de Cristo, Benji llegó al Padre. Qué trabajo más lindo, qué proceso. Mire todo lo que hay que entender y todo lo que los que participan para que alguien nazca de nuevo.
Gracias, hermanos. ¿Oyeron? Muy amables. Entender el plan de Dios, reunir todas las cosas en Cristo Jesús, vernos como esos instrumentos, conocer bien las buenas nuevas y ser guiados por el Espíritu Santo. Pongámonos de pie, por favor. Por eso, tan lindas esas preguntas en Romanos 10. En Romanos 10, 13, en el 14 hay 5 preguntas. Oiga cómo dice, desde el 13. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero luego vienen las preguntas. ¿Cómo pues invocarán? El que invocar el nombre del Señor va a ser salvo, pero 5 preguntas. Pero ¿cómo van a invocar? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? A ver, invocar, pero primero creer. Al creer, van a invocar. No pueden invocar a aquel en el cual no han creído. Está hablando de Cristo. No pueden invocar a Cristo o confesarlo, pues, si no han creído en Él. Segunda pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Oír, creer, invocar. Serán salvos. La fe viene, pero luego dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Regresemos con el ejemplo de mi hermano Benji. Benji no podía invocar a Cristo como Señor si no había creído en Él. Benji no había podido creer en Cristo si no había oído. Pero Benji no iba a oír si no se enviaba a hermana Evita a predicarle. Pero ¿cómo iba a ir hermana Evita si no se le envió? Al enviar, por supuesto, equipado, perfeccionado, enviar a predicar. Al predicar, van a oír. Al oír, van a creer. Al creer, van a confesar a Cristo como Señor, lo van a invocar. Y al confesarlo, van a ser salvos. ¿Qué está faltando entonces? Otra vez, decía nuestro apóstol, ¿en qué momento nos atrincheramos en 4 paredes? Estamos reunidos, pero no estamos enviando.
Al enviar, van a predicar. Estos enviados van a predicar, a trazar bien la buena nueva, el mensaje maravilloso de Cristo Jesús. Por eso dice, oirán lo que nunca habían oído. Hay gente que no ha escuchado de Cristo, y al oír van a creer. La fe viene por el oír, y al oír van a invocar, y al invocar van a ser salvos. Todo ese proceso tiene que ver para que se cumpla el plan del Señor: reunir todas las cosas en Cristo Jesús. A esa etapa gloriosa hemos entrado. Hemos entrado a esta etapa maravillosa. Toda aquella palabra que el Señor ha dado a Misión Cristiana al Calvario, toda esa palabra de que ni las computadoras podrán llevar el registro de toda esa gente que se va a convertir. Si eso ya fue anunciado, el Señor lo dijo. Y muchos dijeron, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Y dónde? No miramos. Empezamos esa etapa gloriosa para las naciones, pero es urgente seguir perfeccionándonos y capacitándonos y entender con claridad para poder hacer este trabajo precioso, esta tarea que el Señor nos ha encomendado: reconciliar al mundo con Dios. Y usted y yo somos esos instrumentos que el Señor ha venido preparando para utilizarlos. Amén.